Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a la organización del Pint of Science por hacerlo posible un año más. Y hoy, pues bueno, como podéis ver en las diferentes pantallas que tenéis por ahí, vamos a hablar, bueno, no sé el nivel de censura que puede tener esto, pero vamos a hablar de mierda, de cacas o, bueno, como cada uno lo llaméis en vuestra casa. Y con un poquito de enfoque en el pasado. Y bueno, pues si algo me dijeron una vez es que el vientre a todos nos iguala. Y si hay algo que nos une a todos los seres humanos y bueno, prácticamente a todos los seres vivos, es que precisamente, pues, que tengo esto aquí, pues hacemos una acción todos los días, ¿no?, que genera ese elemento que llamamos caca. Y vamos, antes de que miréis las diapositivas, quiero que me respondáis. ¿Cuánto creéis que generáis al día o cada vez que vais al baño? Quiero cifras. Cifras. ¿Cuánto? En kilos, en gramos, lo que creáis, no sé. Cada uno con su... ¿Medio kilo? ¿Vale? ¿Cuánto más? Cada uno medio kilo. ¿Os habéis pesado antes y después? Sí, veo muchas caras. Vale, pues efectivamente, aquellos que habéis dicho medio kilo, tenéis razón. Más o menos el ser humano produce medio kilo de heces al día y si echamos cuentas, teniendo en cuenta que cada uno de los humanos, más o menos de media, vamos al baño 1,2 veces cada 24 horas, hacemos ese ejercicio todos los días, pues al año más o menos generamos el volumen de un gorila. Y en toda nuestra vida podemos generar hasta 11.000 y pico kilos de caca. Entonces, pues, como os podéis imaginar, se genera una gran cantidad de información que va a tener mucho interés para los arqueólogos, y ahora os contaré por qué. Pero antes, pararnos a pensar, no sé si alguna vez os habéis preguntado de qué está compuesta las heces. Bueno, pues la mayoría de ello es agua, pero esa fracción sólida actúa de caja negra de información biológica y química, que es muy interesante. Casi, o en algunas personas, la mitad o más de la mitad de ese sólido solo son esas bacterias intestinales que están vivas o muertas y que van a continuar su actividad biológica precisamente en las heces. Y luego pues también encontramos restos de comida no digerida, de semillas, fibra no digerible por nosotros ni fermentable por nuestra microbiota, restos de huesos, etc. Y luego además pues están esos restos de jugos gástricos, de jugos intestinales, la bilis, los jugos pancreáticos, esas células intestinales que se descaman y los pigmentos, pues entre los cuales se encuentra la estercobilina, que es el nombre oficial de lo que da el nombre, o sea, el color marrón, a la caca. Entonces, pues bueno, como digo, esta fracción sólida es la que más interés tiene para el estudio, tanto en el presente como en el pasado. Hoy vamos a hablar del pasado. ¿Cómo recuperamos o en qué formatos recuperamos estas heces del pasado? Pues bueno, a la izquierda del todo tenéis lo que sería la forma más clásica, ¿no?, que son los coprolitos. Copros es caca, litos es piedra, entonces cacas fosilizadas, que pues según la especie las hace de unas maneras u otras y según el contenido de algunos elementos se preservan mejor o peor. Normalmente, como podemos imaginar, las heces tienen una gran cantidad de bacterias y por lo tanto una alta actividad biológica y no se preservan tan fácilmente. Por eso decimos que son tesorillos o cajas negras cuando los encontramos. Uno de los ejemplos de heces que se preservan mejor en el registro fósil son aquellos animales que comen muchos huesos porque tienen mucho calcio y ese calcio ayuda a que fosilicen mejor. Y luego, por ejemplo, pues otros contextos como la desecación o la congelación también nos ayudan a recuperar esos restos. Otros contextos muy interesantes son las letrinas, allá donde aparecen y en cualquiera de sus formas, que sobre todo pues van a darse en las ciudades. Y luego ya veremos por último que los sedimentos, aunque a primera vista parezca que no, también pueden contener información de esos restos fecales. Así que vamos a hacer un viaje al pasado y vamos a ver tres aspectos muy interesantes
que podemos recuperar precisamente de este tipo de restos. Uno, vamos a hablar de los orígenes de nuestra microbiota, ¿no? Y cuándo se origina esa microbiota que consideramos la microbiota humana. Dos, vamos a hablar de otros compañeros de evolución que a lo mejor nos dan un poquito más de asquete, pero que han estado ahí con nosotros, que van a ser los parásitos. Y tres, cuál es la huella que deja nuestra dieta en aquello que echamos. Entonces, en primer lugar, la microbiota. ¿Por qué se llama en peligro de extinción este apartado? Pues porque no sé si habéis oído hablar de la microbiota, ¿no? Probablemente sí, está en boca de todos, ¿no? Y quizá nos ha llegado a nuestros oídos que un problema en la microbiota puede incluso ocasionarte un grave problema de salud. Entonces, ¿qué es la microbiota? Pues la microbiota es ese conjunto de billones, trillones de microorganismos que habitan con nosotros y que han coevolucionado con nosotros. Son bacterias, son virus, son hongos y son protozoos. Y son importantes hasta tal punto que en nuestro cuerpo tenemos más número de células de estos microorganismos y más cantidad, en cantidad neta, digámoslo, de su material genético que el nuestro propio. Por lo tanto, ha llevado a que incluso algunos científicos hayan propuesto ese concepto de holobionte, ¿no? El todo. No podemos vivir el uno sin el otro. Es unas comunidades muy complejas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que están con nosotros en una relación simbiótica. Es decir, nosotros les damos algo bueno y ellos nos dan algo bueno. Cada una de las partes del cuerpo ha desarrollado su propia microbiota. Hoy venimos a hablar de la microbiota del intestino, que es la más conocida, ¿no? Y la más estudiada. Uy, perdón que no había pasado diapositivas, tengo aquí. Entonces, nos preguntamos cuál puede ser, ¿no? Ese origen de la microbiota o dónde nace esa microbiota que podemos decir la microbiota humana, porque acabo de decir, ¿no? Cada parte del cuerpo tiene la suya y cada organismo, cada especie, incluso cada individuo tiene la suya propia, pero ¿cuándo se define la microbiota humana? Pues ¿qué hicieron? Pues fueron a buscar las cacas más antiguas y mejor preservadas que se conocían hasta la fecha. Hay un yacimiento en Alicante que se llama el SALT, que pues tiene la suerte de conservar restos fecales de neandertales. ¿Qué hicieron? Pues estudiaron el material genético de esas bacterias que quedaban ahí y ¿qué se dieron cuenta? Pues que los neandertales eran muy parecidos a nosotros en lo que es término de microbiota se refiere, y eso nos indica algo, es que si son tan parecidos a nosotros, pues puede que ese origen de esa microbiota común se retrotraiga incluso mucho antes en el género Homo, que nuestra microbiota ya venga de un ancestro común y que estas comunidades de microorganismos se empezaran a configurar incluso en el Pleistoceno medio, ¿no? Otra de las cosas que averiguaron es que de todos esos microorganismos que componen la microbiota, de las comunidades más interesantes son una serie de bacterias que están muy especializadas en degradar y digerir la fibra y producir energía a partir de esa fibra, ¿no? Que por nosotros mismos no somos capaces de hacerlo, necesitamos de esas bacterias. Y además uno de esos ácidos que producen son ácidos grasos de cadena corta, son muy facilitos de digerir, son especialmente buenos para la salud del intestino grueso y nutren directamente esas células. Vale, lo tienen en común con nosotros y además eso, acabo de decir, ¿no? Que estas bacterias están especializadas en la fibra, en los recursos vegetales, nos habla un poquito también de la alimentación de los neandertales. Quizás en la cabeza tenemos esa imagen del neandertal hipercarnívoro, pero cada vez sabemos más pues, que ellos realmente eran los más mediterráneos que nadie y se adaptaban allá donde iban, y que el componente vegetal, al igual que en nosotros, pues tendría un componente muy importante. Todos somos primates y los primates nos caracterizamos pues, por ser, bueno, los primates de nuestra familia, ¿no? De nuestro grupo, por ser omnívoros y por tener esa flexibilidad dietética que se ve reflejada hasta nuestra microbiota. También ya en ellos están presentes bacterias como las bifidobacterias, que a lo mejor nos suenan de los probióticos o de algunos yogures o productos lácteos complementados, que tienen esa función también protectora inmunomoduladora.
Aparece también en estos restos fecales de neandertales una bacteria que hoy es muy interesante y también está de moda, por decirlo de alguna manera, que es Akkermansia, que ahora se promete pues, un poco como la bacteria de aquellas personas que han envejecido muy bien o que tienen muy buena salud. Es una bacteria que está relacionada con mantener la glucosa muy bien reguladita, entonces pues sabemos, nos ayuda a conocer también pues, a lo mejor sobre los orígenes de las diabetes o estas enfermedades metabólicas. Y luego también es interesante el concepto de bacterias que se llaman viejas amigas. Bacterias que a lo mejor ese nombre nos parece un poco raro, ¿no? Spirochetaceae o Prevotella. Espiroquetas, para que os hagáis una idea, son bacterias de la familia de la sífilis, pero viejos amigos, ahora os cuento por qué. Pues este concepto se refiere a una serie de microorganismos que están en el ambiente, que no son patógenos, que son oportunistas y nos colonizan desde que somos pequeñitos. Y esa función que tiene es ir educando a nuestro sistema inmunitario. Y luego además, pues esta microbiota neandertal o estas microbiotas arcaicas, que además también se han hecho estudios y que son comunes tanto en neandertales como en sapiens, pero en sociedades preindustriales, ¿no? Cazadores-recolectores, esos microorganismos disponen de muchas herramientas genéticas para poder adaptarse ello a todo aquello que le metamos, ¿no? Volvemos a ver que esta gente y nosotros tenemos una flexibilidad dietética muy grande, pero al igual que se pueden adaptar ellos, es lo que nos permite también adaptarnos a nosotros a diferentes entornos, incluidos pues, obviamente el entorno alimentario. ¿Qué pasa? Que pues, bueno, todas estas lecciones nos las llevamos del pasado, pero sabemos que en los últimos años, ¿no? De las sociedades industriales y cada vez más, algo estamos haciendo que las estamos perdiendo, ¿no? Toda esa diversidad tan fantástica, tan flexible, que tiene por lo menos unos cuantos miles de años, algo le estamos haciendo, ¿no? Sabemos pues, que la dieta en la actualidad de las sociedades occidentales, los factores pues, estresantes, al igual que por supuesto la presencia de sustancias antimicrobianas desde el principio del siglo XX hasta la actualidad, han hecho o han cambiado prácticamente de forma irreversible en algunos casos esa microbiota y que pues bueno, ese tesoro, ¿no? de miles de años se está viendo bastante perjudicado. Ahora entramos en ese segundo aspecto que podemos ver en los restos de heces del pasado, que son, pues, como os comentaba antes, algunos compañeros de evolución que no son tan agradables, pero que hayan estado toda la vida con nosotros. Ahora vivimos en unas sociedades, como yo digo, parasitariamente privilegiadas. Aquí en nuestro país parece que no existe, ¿no? o en esta parte del mundo. Sin embargo, a lo largo de toda la historia de nuestra especie, de todas las especies, y en muchas partes del mundo en la actualidad, pues los parásitos estuvieron y están con nosotros. Cuando hacemos ese estudio de los restos parasitarios en el pasado, pues a esta subdisciplina se la llama arqueoparasitología o paleoparasitología. Y nos hablan de historias, pues a lo mejor un poco menos bonitas. ¿De dónde sacamos, en primer lugar, estos restos de parásitos? Pues tenemos varias fuentes. Una de ellas, si tenemos la suerte de encontrar momias o cadáveres in situ, ¿dónde creéis, por ejemplo? ¿Qué haríais vosotros? ¿Dónde suelen estar estos parásitos? En el intestino. ¿Dónde muestrearíais vosotros? ¿Dónde tomaríais una muestra? ¿En la zona de la cabeza? ¿En la zona de la tripa? Pues si tenemos la suerte de que los cadáveres se han quedado en su sitio, van a ir a tomar muestras pues, en esa zona que correspondería a donde cayó y donde queda su tripita. Otros contextos muy interesantes de los que ya os he hablado antes son las letrinas. Os podéis imaginar pues, que en las ciudades esos sumideros donde se acumularían pues, las cacas constituyen un tesoro porque al final no dejan de ser un registro de cuál es el estado de salud de esa población y luego por supuesto pues, también en sedimentos.
Y pues nos hablan de que la higiene en el pasado sería bastante cuestionable. Y a veces le echamos a lo mejor la culpa a agentes externos, podríamos decir, nos lo han pegado los animales, pero sabemos que no. Durante miles de años, unas determinadas especies de parásitos han vivido con nosotros, se han especializado en nosotros y solo nosotros somos responsables de esa transmisión. La mayoría de estas infestaciones se transmiten por vía orofecal, es decir, boca. Entonces, pues bueno, nos hablan de que esa higiene o tampoco se conocía, ¿no? Pero sería un problema de salud, al fin y al cabo, bastante grande. Luego hay un punto de la historia de la humanidad que nos cambia para siempre, que es el Neolítico. Para bien o para mal, según algunos. El Neolítico pues, supone la sedentarización, ¿no?, de las poblaciones, la gente empieza a cultivar sus alimentos y algo más importante aún es que empieza a vivir de forma muy estrecha con los animales. Antes que serían contactos esporádicos y más o menos desde una distancia, ¿no?, pues cuando se va a cazar un animal para comerlo, el contacto es bastante limitado. Sin embargo, a partir de este momento, pues nos metemos los animales en las casas y estamos conviviendo. Eso que conlleva, y se ve a lo largo del tiempo, que aparecen este tipo de zoonosis, ¿no?, enfermedades que son transmitidas entre animales y humanos de una manera más o menos bilateral. De hecho, en la imagen tenéis, por ejemplo, pues unos huevos de parásitos que están perfectamente conservados en una cueva de los Pirineos que se llama el Strox, que es de los primeros neolíticos. Y en esa cueva se ve como en los niveles más antiguos la presencia de parásitos es menor, y a medida que va pasando el tiempo y se va intensificando toda esa actividad ganadera, aumenta tanto la diversidad de parásitos como la cantidad, ¿no? Ya pasamos no solo de tener parásitos que son exclusivamente humanos y que, bueno, pues hemos evolucionado con ellos están adaptados a nosotros, es lo que hay, toda especie tiene sus parásitos, pero pasamos a adquirir los parásitos de otras especies. Y, por ejemplo, esto va a ser especialmente patente en las relaciones entre los humanos y los cerdos. Siempre se ha tenido, incluso a lo mejor si habéis estado cercano a la matanza, cuando se abrían las tripas y es como estas tripas no se tocan, ¿no? Pues ese tipo de parásitos son capaces de infestarnos tanto humanos como animales y pues bueno, surge una nueva situación que no se había dado nunca, empeorando un poquito más, pero a la vez nos habla de cómo vivíamos y cómo vivimos. Otra de las cosas que nos cuentan los restos fecales es nuestra forma de comer o qué prácticas culinarias teníamos. Otra de las formas de adquirir esos parásitos ya no es solo porque la persona de al lado sea un poco más cochina y no se lave las manos o porque vivamos con animales, sino por la vía de ingestión de alimentos, ¿no? Por comer cosas, pues aún en muchas partes del mundo también sigue sucediendo. Sabemos que nos infectábamos ya desde el pasado a través desde el Paleolítico, ¿no? Sabemos que ya los cazadores-recolectores en el Paleolítico, en el Mesolítico, tenemos constancia de que sufren de este tipo de infestaciones. ¿Y por qué? Pues normalmente esto se debe a porque se come la carne, el pescado, las vísceras o incluso los vegetales crudo cuando no se trata con calor, cuando no se cocina. Pues esas formas no se destruyen y por tanto pues ha sido una fuente de infección y sigue siendo una fuente de infección desde la prehistoria muy antigua hasta la actualidad. Por ejemplo, ya tenemos esas evidencias de los inicios del sushi, no porque hayamos encontrado a lo mejor un texto del sushi, sino porque encontramos en el registro las evidencias de esos parásitos que solo adquirimos a través de comer pescado crudo. O, por ejemplo, pues la trichinela, seguro que a lo mejor una noticia al año de cazadores que van por ahí, no controlan la carne, se la comen y acaban todos en el hospital.
pues ya tenemos desde el Antiguo Egipto registro de que existen estas enfermedades y que son problemas de salud reales en las poblaciones del pasado. Y luego pues vamos a esta tercera parte de lo que nos dicen las heces, que es cómo nuestra dieta deja huella y cómo podemos recuperarlo en los yacimientos arqueológicos, porque no siempre tenemos la suerte de tener una letrina, no siempre tenemos la suerte de encontrar esos coprolitos, entonces disponemos de otras técnicas para jugar un poco a un quién es quién de los restos fecales, porque tenemos pues diferentes preguntas, ¿no? ¿Es un asentamiento humano o es un redil de animales? ¿Qué animales componen el rebaño? ¿Cuál es la estrategia de esa gente? ¿Qué están haciendo en cada lugar? Pues podemos responder a esas preguntas mediante lo siguiente. Dos componentes principales. Nosotros en arqueología utilizamos estos términos que se llaman biomarcadores moleculares, que tienen un nombre un poco así raro y feo, que son unas moléculas, unos compuestos, ¿no?, que nos permiten, que son específicos de las diferentes especies y nos permiten saber o jugar a ese quién es quién. Uno de los componentes que decíamos principales de las heces es la bilis. La bilis, excretada por el hígado a partir de la vesícula biliar, se libera al intestino y de nuevo pues aquí la microbiota entra también un poco en acción y la transforma. Según la especie que sea, los transforma en unos ácidos u otros. Y entonces, pues algo que parece tan simple como una caca, pues tiene esa huella química de quién la ha producido en función de su microbiota y de su propio metabolismo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también dentro de esa fracción no digestible está parte de las grasas que comemos con la comida. Lo que comemos influirá después. Dentro de las grasas que comemos están las grasas animales y las grasas vegetales. Van a seguir pues diferentes caminos y a su vez las bacterias del intestino las van a poder transformar. Y con lo uno y con lo otro, aunque en este esquema se ve muy pequeñito, pero vamos a poder, como digo, jugar a ese quién es quién. Sabemos que omnívoros, volvemos a esa relación tan próxima que tenemos humanos y cerdos, dejamos una señal en el registro arqueológico bastante similar. Sin embargo, pues por otro lado podremos distinguir dónde estaban las vacas, las ovejas o los carnívoros, los animales puramente carnívoros, por ejemplo sus heces, en lo que va a tener más cantidad es colesterol. Es como si la grasa propia de la carne pues la expulsaran, ¿no? Y así podemos distinguir quién ha hecho qué en cada lugar. Y luego además, ya para terminar, otro de los componentes que también podemos encontrar en las heces son las hormonas. Y nos ha podido, por ejemplo, ayudar a reconocer prácticas ganaderas de hace más de 7.000 años. Aquí en la Cueva del Mirador, en Atapuerca, se hizo un estudio, y es que pues, durante el Neolítico, durante la Edad del Bronce, aquí la costumbre era pues, que donde tenías a los animales estabulados, prendías fuego recurrentemente para ir pues, saneando la cueva y reduciendo pues, todo ese nivel de estiércol que se acumulaba. Pero bueno, tú prendes la parte superficial y la parte inferior se queda más o menos protegida. Entonces, pues ese estiércol, con todas sus moléculas, todo ese tesorillo que tenemos ahí, se queda bien protegidito. ¿Qué pasa? Estamos hablando de rebaños, estamos hablando de ganadería. Pues, ¿qué se miraron? Dijeron, no vamos a mirar solo a ver qué animales tenemos, sino cómo de especializada estaba esta gente hace 7.000 años. Y buscaron las hormonas sexuales, igual que cuando se hace un test de embarazo, pues al igual que en la orina, salen con las heces, y con la orina de las ovejas, y descubrieron, por ejemplo, algo tan interesante como que estas personas, hace 7.000 años, ya tenían ese conocimiento de pues, generar áreas de parideras, separar a los animales pues, para darles unos cuidados especiales, ¿no? Y detectaron ese tipo de áreas
porque había concentraciones muy altas de progesterona, que es esa hormona que mantiene el embarazo, tanto en las humanas como en el resto de hembras, de mamíferos. Así que un take home message es que cada vez que vayáis al váter recordad que estáis echando un tesoro que tiene millones de años y que si lo hacéis fuera, pues que a lo mejor algún arqueólogo en el futuro pues descubre vuestros secretos. Y ya está.